primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura que yéndose luego David de allí, se refiere a la tierra de los filisteos, a Gat, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ya hemos estado viendo el impacto que tiene en la vida de cualquier creyente el que se aleje de los medios de gracia, de la lectura de las Escrituras, de la meditación, de la oración, de la comunión con el resto de sus hermanos, porque cuando esto ocurre, la discreción, la sabiduría y la prudencia desaparecen. Entonces uno empieza a gobernarse por lo que tiene en su mente, por sus instintos y por sus deseos, pero no por principios. Y entonces se pierde completamente el rumbo, se cae en diversos pecados y uno no puede esperar absolutamente nada bueno en su vida. No puede esperar nada bueno. Así es como hemos dejado a David en nuestros estudios anteriores. Sin embargo, a pesar de sus mentiras, y hemos visto que ha cometido varias mentiras, a pesar de su alejamiento de los medios de gracia, y hemos visto cómo su alejamiento iba cada vez más hasta que entró a territorio filisteo, a la ciudad de Gat, de donde era Goliat, con la espada de Goliat, que aquello era toda una provocación, lo cual nos muestra que cuando uno está muy presionado pierde el sentido. Vemos que a pesar de todo esto, lo que sobresale es la obra del Espíritu Santo, que actúa con poder en su corazón y que le lleva a confesar su pecado, a darse cuenta de su pecado y a suplicar el perdón delante de Dios. Lo cual, una vez más, nos expone ante la increíble e inagotable gracia de Dios en Cristo y su amor para con su pueblo, que nace de su voluntad. Es decir, Dios ama a su pueblo porque Él quiere amarlos, no porque tenga un sentimiento rosa, sino que nace de su voluntad, por la que puede rescatar a los pecadores del castigo eterno, puede rescatarles de la condenación eterna. De ahí que podamos ver que a pesar de nuestras caídas, a pesar de que somos hijos de ira, lo mismo que de los demás, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha rescatado. Y aquel a quien Dios le ha dado el don de la fe, para que podamos ver todo lo que encierran las Escrituras y podamos asirnos de Cristo, aquel a quien Dios da el don de la fe, también le da el don del arrepentimiento. Y así es como vemos que David, por la obra del Espíritu Santo en su corazón, entiende lo que Dios le dice por medio de su palabra, corre a Cristo, corre a Dios para el perdón de sus pecados y puede encontrar en Dios aquel que satisface sus necesidades del alma. Por eso en el Salmo que leíamos la semana pasada, y que es cuando David se empieza a dar cuenta de su situación de alejamiento de Dios, cuando ha reconocido su pecado y ha llegado delante de Dios, empezaba el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Uníos a mí en la alabanza a Dios, porque Él ha perdonado mis pecados. Estamos hablando de un hombre que era un soldado, que formaba parte del ejército. No estamos hablando de un cura que estaba metido en una iglesia o en un monasterio. Lo cual nos muestra cómo la palabra de Dios tiene valor eficaz, sea cual sea el trabajo y sea cual sea la responsabilidad en la que nosotros estamos envueltos. Esto no es para los sacerdotes o para los curas de la iglesia de Roma, es para ti. Y por lo tanto debes prestar oídos a lo que Dios en esta mañana también tiene que decirte. Él terminaba el Salmo diciendo: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados todos cuantos en él confían. Y aquí encontramos cómo David se encuentra en Dios, cómo descansa en Dios y cómo se satisface de lo que Dios por medio de su palabra le da. En esta mañana ya entramos en un nuevo capítulo, en una nueva dimensión en la que se encuentra David, y vamos a desarrollar nuestro texto, especialmente el versículo primero o la primera parte del versículo.
bajo 4 puntos distintos. El primero que vamos a ver es cómo David aprendió a ser como fue bajo la disciplina. Evidentemente esto para la gente del mundo no le gusta nada. A nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que le digan lo que estás haciendo está muy mal. Te tienes que ir por este camino porque este otro no es el que te conviene. A nadie le gusta. Pero Dios a sus hijos los somete a disciplina. Los que no son sus hijos viven tranquilamente en el mundo. Hacen lo que quieren, viven como quieren, cometen todo tipo de tropelías, atentan contra su ley y aparentemente no pasa nada. Pero a los que son hijos de Dios, Dios los somete a disciplina. Así que vemos aquí que aunque David había sido ungido para ser el rey de Israel, aún no era el momento de que subiese al trono. Dios le dio una promesa, pero tardó muchos años en cumplirla. Antes debía capacitarle para que pudiera ejercer sus deberes como rey de Israel con todo lo que necesitaba comprender y tener destreza para dirigir a un pueblo como el israelita. De manera que Dios le hizo pasar por diversas pruebas para que adquiriese madurez y a la vez también para que conociese su corazón y se conociese a sí mismo. Dios le sometió a diversas pruebas y aquí estamos en una prueba difícil a la que Dios le sometió. Recordaréis que esto es también lo que le ocurrió a Moisés. Fue llamado para cumplir una gran responsabilidad liderando al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Y cuando tenía 40 años, él pensó que era el momento de liderar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. Y Dios le dijo que ese no era el momento. Moisés se había criado en la casa de Faraón desde que era un bebé. Había adquirido todo el conocimiento de la gran potencia, la primera potencia del mundo en aquel tiempo, del mundo conocido, que era Egipto. Había sido enseñado en las artes, en las ciencias y en todo lo que tiene que ver lo que supone un imperio. Y él pensaba que ya estaba capacitado para dirigir a su pueblo, a Israel, y salir de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor le dijo que ese no era el momento. Así que después de 40 años, sus primeros 40 años de vida, de estar viviendo en un palacio rodeado de todos los lujos y con muchos sirvientes que hacían exclusivamente su voluntad, el Señor lo envió 40 años al desierto a cuidar cabras. Y pasó de que todo el mundo le sirviese en un palacio real, como nunca uno se puede imaginar, a pasar 40 años en el desierto, cuidando cabras. Pero esto le sirvió para tratar con su soberbia y con su orgullo. Pasó de ser servido y rodeado de la más alta clase social, con todos los lujos de la época, a cuidar cabras al desierto. Y allí se nos dice que acabó siendo el hombre más manso de la tierra. Y entonces Dios le llevó a dirigir a su pueblo. Así que vemos que no era un problema de capacidad lo que tenía Moisés, ni es un problema de capacidad lo que tiene David, es un problema de actitud. Así que las dos cosas vamos a ir viendo cómo son necesarias. Que haya capacidad para cumplir una responsabilidad y que haya actitud, disposición del corazón para asumir esa responsabilidad con humildad. Esto mismo es lo que sigue haciendo el Señor con aquellos que son sus hijos y quienes quieren ocupar y asumir responsabilidades también en el contexto de la Iglesia. Deben esperar el momento y la oportunidad, porque no solamente se demanda que haya capacidades para ejercer las responsabilidades, por ejemplo, en el pastorado de una iglesia. No solamente se demanda que haya capacidad, sino también actitud. También actitud. Porque si la actitud no es la correcta, ocurre aquello de lo que el apóstol Pablo nos advierte en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y es que si la actitud no es correcta, estamos hablando de alguien que es un neófito, y por lo tanto es lo peor que le puede ocurrir a una iglesia. Dice Pablo, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esto es lo que le hubiera ocurrido a Moisés si con 40 años se pone a dirigir al pueblo de Israel. Y esto es lo que le hubiera ocurrido a David si nada más que el profeta Samuel le unge, pasa directamente a ser el rey de Israel. Hay que formarse, hay que capacitarse y hay que tener la actitud correcta para dirigir y asumir responsabilidades. El neófito, según nos dice la Escritura, tiene un alto concepto de sí mismo. Cree que está en una posición elevada por encima de todos, se cree el más listo. El asunto es que se ha idealizado a sí mismo de acuerdo a sus propios intereses y deseos. Y la realidad es otra muy distinta.
De ahí que el Señor tiene que tratar severamente con esa disposición del corazón para corregir lo deficiente y hacer eficaz el uso de sus instrumentos en medio de nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que vamos a tener? Pues el Señor, si realmente nos ha llamado para hacer o ejercer algún oficio, nos va a capacitar y también nos va a dar las actitudes necesarias para que podamos ejercer con humildad la posición que Dios nos ha dado. Así que esto lo hizo con Moisés, y eso es lo que está haciendo con David, y eso es lo que hará con cada uno de nosotros cuando tenemos una disposición como la que aquí se nos está mostrando. ¿Tenemos una posición altanera? Dios nos llamará para bajarnos los humos y ponernos a la posición que nos corresponde. Evidentemente, si Dios hubiera querido, podría haber destruido a Saúl, habría traído paz a todo el territorio de Israel, los habría librado de sus enemigos, y esto es sin duda lo que David hubiera preferido. Es decir, que no haber tenido que enfrentarse a los 1000 problemas o las 1000 batallas a las que se tuvo que enfrentar, sino que todo hubiera sido un camino de rosas, todo tranquilito para ti, para que no te molestes, todo cómodo. Tú pide por esa boquita y yo haré todo lo que tú me pidas. Pero esa no es la forma en la que Dios trabaja. Eso no aportaría ningún beneficio para que nosotros maduremos, ninguno. No aprenderíamos ninguna lección, solamente pensaríamos que Dios es el mago de Aladino y que nosotros solamente tenemos que decir nuestros deseos y el mago Aladino nos cumplirá los deseos. Pero esto no es lo que Dios muestra en su palabra ni la revelación que Él da de sí mismo. Nos volveríamos personas caprichosas, consentidas e infantiles en nuestros razonamientos si Dios siempre se dispusiera a hacer todo cuanto nosotros pedimos. Seríamos unos impresentables, aparte de unos caprichosos. Dios actúa de otra manera completamente distinta. En medio de las dificultades a las que Dios nos expone es cuando nos empieza a funcionar el cerebro. Entonces, es ahí cuando ponemos a trabajar todos nuestros recursos y actuamos en consecuencia con lo que se espera de nosotros en el cumplimiento de nuestro deber y por amor a Dios, que es a quien servimos en este mundo. Y si en esos momentos no somos capaces de cumplir con nuestro deber, quedamos descartados para cualquier otra responsabilidad. Por eso dice el Señor que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Tú le das a alguien algo para que haga poquita cosa. Si la cumple con fidelidad, empieza a darle más responsabilidades porque sin duda las va a cumplir. Pero si tú le das una cosa muy leve a una persona y no lo cumple, no le des nada más, porque no va a cumplir nada. El que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Y este es un principio que nos establece las Escrituras para que nosotros también entendamos cómo Dios empieza a darnos responsabilidades en distintos ámbitos de la vida para que nosotros vayamos adquiriendo destreza y conocimiento. Por otra parte, también tenemos que decir que aunque nosotros en muchos casos seamos impulsivos y seamos impetuosos para querer que las cosas ocurran al ritmo que nosotros queremos, a esto nos ayuda mucho la electrónica que tenemos al alcance de nuestra mano. Le damos un botoncito, se enciende la tele, otro botoncito, se apaga, otro botoncito, se enciende la luz, y todo va con botoncitos instantáneos. Pero Dios en su providencia no actúa dándole a un botoncito y haciendo lo que nosotros queremos al instante, no. Dios va a su tiempo. Así que aunque nosotros seamos impulsivos e impetuosos, Dios nunca se apresura. De manera que cuanto más rápido aprendamos esta lección de que Dios tiene su tiempo, que no es el nuestro, y entonces empecemos a ejercer la paciencia, mejor será para nuestra propia paz mental y para desarrollar nuestra confianza en Dios, porque nosotros tenemos que esperar en Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 17, nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Por lo tanto, nuestro tiempo no es el de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y esperar, cuando hemos hecho todo lo que debíamos hacer, esperar en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios tenía el propósito de dar a David una verdadera comprensión de cómo era su propio corazón. Quería que aprendiera a someterse ante una sabiduría que era mucho más elevada que la suya. Porque os dais cuenta que cuando el hombre no conoce a Dios, piensa que Dios es igual que él, que le puede tratar de tú a tú y que Dios está sujeto a las mismas pasiones que nosotros, lo cual muestra la ignorancia superlativa que hay en su corazón. Dice el Señor que como los cielos de la tierra, así es la diferencia que hay entre el hombre y Dios. Es insondable.
Y el hombre muchas veces se quiere equiparar a Dios y quiere pensar como Dios y quiere hacerle a Dios hacer cosas que él mismo hace por su propia naturaleza, cuando es completamente un error. Eso muestra un desconocimiento de Dios increíble. Dios va a llevar a cabo a través de la providencia todo lo que se necesita para que aquellos que Él ha llamado vayan encajando dentro de su plan y vayan yendo por el camino que deben ir. Así que en el caso de David la disciplina fue necesaria para que aprendiese más sobre la dependencia que debería tener en Dios. Lo cual nos muestra que no podemos pasar por alto, es una lección que aprendemos de esta historia de David, no podemos pasar por alto la forma en la que Dios le está tratando. Lo que vemos es que David está bajo una disciplina severa. La providencia está usando todos los acontecimientos de su propia vida y de su historia para disciplinarle. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, deberíamos mirar qué ocurre a nuestro alrededor con los movimientos de la providencia desde la perspectiva de la fe para tomar buena nota de lo que nos ocurre. ¿Por qué nos ocurren ciertas cosas? ¿Analizamos por qué nos ocurren? ¿Analizamos cómo Dios se está moviendo a través de su providencia en medio de las circunstancias, en medio de la historia de nuestro país, en medio de la historia de nuestra cultura, en medio de mi propia historia, en medio de mi familia, en medio de mi iglesia? ¿Soy consciente de cómo Dios está moviendo todos los resortes para cumplir un propósito? Aunque Dios se retrase, según nuestra opinión, en llevar a cabo sus propósitos, y esto nos produzca cierto grado de impaciencia, no podemos olvidar, los que somos creyentes, que estamos tratando con nuestro Padre. Esto es solamente para los que son creyentes. Los que no son creyentes no tienen Padre. Pero los que somos creyentes tenemos Padre. Y todos los acontecimientos los dirige nuestro Padre, según su sabiduría infinita. Por lo tanto, no tenemos que temer. ¿Quién puede temer de su Padre? No tenemos nada que temer. Este es el contexto donde se mueve la providencia para nuestra formación y para capacitarnos. De manera que no estamos solos en el mundo. Tenemos a nuestro Padre. No hemos sido dejados de su mano. Tenemos a nuestro Padre. Pero desde luego Dios no va a permitir que seamos unos hijos caprichosos, indolentes, consentidos y por lo tanto infantiles. Eso no lo va a permitir. Como ningún padre de verdad lo permitiría con sus hijos. Y por lo tanto Dios imparte la disciplina necesaria a su pueblo para que se pongan en el camino que les corresponde. En segundo lugar, vamos a ver cómo todo esto que está ocurriendo en la vida de David le hace cambiar de rumbo. Ha estado perdido por completo, mintiendo, yéndose al país de los filisteos, sus enemigos naturales, y ha estado perdido mentalmente. Pero una vez que David ya ha mostrado su más que evidente alejamiento de Dios, pudimos ver en nuestro sermón pasado cómo empieza a usar los medios de gracia, y en el Salmo 34 nos ha mostrado ya un cambio de su corazón. Y vemos un esfuerzo consciente, hay un esfuerzo consciente para ponerse en sintonía con Dios. Es decir, él no espera que Dios haga todo y le resuelva todos sus problemas. No. Dios le ha dado su palabra, que cuando uno la estudia, sabe lo que tiene que hacer. Entonces él no espera a ver si Dios hace. Porque Dios ya todo lo que tenía que hacer lo ha hecho por medio de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y es aquí donde David se pone a trabajar. Y se pone a hacer uso de los medios de gracia. Así que encontramos en nuestro primer versículo del texto que hoy nos corresponde, primer libro de Samuel, capítulo 22, que yéndose luego David de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulán. La verdadera realidad a la que nos expone este texto y a la que nos exponen los últimos capítulos del primer libro de Samuel es que David era un fugitivo. Dejó la tierra de los filisteos y para ocultarse de Saúl siguió su huida y ahora se refugió en una gran caverna. Es muy probable que el Espíritu Santo haga referencia a este asunto cuando en Hebreos capítulo 11 versículo 38 nos dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pues allí llegó David, perseguido por Saúl a muerte, sin ninguna causa, huyendo ya de todo lo que se imaginaba a su alrededor, y acabó en esta caverna. Ahora va a entrar en una nueva etapa y debemos observar con atención cómo David usó todo este tiempo en la caverna.
Uno podría decir, vaya aburrimiento, una caverna, ¿dónde acabará este hombre? Pero no había sido puesto para ser rey de Israel, había sido ungido por el profeta Samuel con este propósito. Así que uno no debe correr más de lo que le corresponde y esperar en Dios. Si Dios ha dado una promesa y es para ti, Dios la cumplirá. Asegúrate que la promesa es para ti y que está en orden con el resto de las Escrituras. Y Dios a su tiempo cumplirá la promesa. La Biblia, desde luego, no es un libro para aquella persona que es perezosa. La Biblia no es un libro que uno lo abre y es un libro de pócimas milagrosas y que todo lo que te dice, según tú lo interpretes a tu manera y según tu conveniencia y por supuesto según tu interés, te va a ir dando todo lo que tú quieras pedirle. No, la Biblia no es un libro para la persona perezosa. Requiere que usemos la inteligencia y requiere que, como con cualquier disciplina a la que nos exponemos para estudiar, la estudiemos y entonces hagamos uso del don que Dios le dio al hombre en la creación, y es que tiene que pensar. Así que vamos a pensar, vamos a coger la Biblia para ver todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. La mayor parte de los tesoros que tenemos en este mundo, la mayor parte de los minerales más valiosos, están ocultos en las entrañas de la tierra. O vosotros habéis visto a la gente que va andando por el campo y dice, anda, mira, un lingote de oro, y otro va andando más adelante, mira, una gema de 1 kilo, mira, y así se lo encuentra la gente. O hay que meterse en las minas, estudiar ingeniería, ver cómo hacer los túneles y ver cómo extraer los recursos naturales de las profundidades de la tierra, y para eso se necesita todo tipo de instrumentos, de herramientas, de conocimiento científico para extraer de la tierra estos grandes y valiosos minerales. ¿Y por qué la gente entiende que para acercarse a las Escrituras tienes que ser el ser más simple y tonto del universo y entonces no tienes ningún problema para descubrir lo que la Escritura tiene que decirte? La Escritura también es una ciencia, y como ciencia tienes que estudiar, tienes que saber los recursos, tienes que saber los sistemas de interpretación y tienes que saber cómo adentrarte en las Escrituras para abrirlas y extraer los tesoros que se hayan escondidos en ellas. Nos dice el mismo Señor, nos dice el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor, que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si están escondidos, tienes que trabajar para saber cómo extraer esos tesoros que están escondidos. Trabaja, estudia en profundidad las Escrituras y las Escrituras se abrirán. Pero si eres un vago, un indolente y un comodón, las Escrituras están cerradas. Para ti y para todos los que tienen esa disposición. No te dirán nada. Ni hoy ni jamás. Hay que estudiar, hay que profundizar y hay que abrir las Escrituras. Así vemos cómo David huye de nuevo y se refugia en esta cueva. Y es aquí cuando podemos descubrir que hay 2 salmos que fueron compuestos por él en este tiempo. Aquí encontramos al dulce cantor de Israel, como también se le conocía. No solamente se le conocía como un soldado valiente y aguerrido que luchó numerosas batallas y venció en todas ellas, sino también como una persona que tenía un corazón de poeta. Y muchos de los salmos que tenemos en las Escrituras son suyos. Tal como lo hizo en el Salmo 34, donde nos mostraba la situación en la que se encontraba su corazón, según se nos narraba en el primer libro de Samuel, capítulo 21, donde le vemos en territorio enemigo, donde hace confesión de su pecado y demuestra una disposición al arrepentimiento. Ahora David va a escribir en la cueva de Adulán el Salmo 57 y el 142, y nos van a dar una ilustración bastante amplia sobre la situación en la que se encontraba su alma, cómo estaba presionado por todos sitios y cómo está buscando en Dios su refugio y su fortaleza. Este nuevo exilio le proporcionó un entorno seguro, un entorno secreto y un entorno adecuado para la oración. En la profundidad de la cueva, a oscuras, David empezó a ponerse en sintonía con su Dios, de manera que esta soledad fue aprovechada para que David ejerciese los medios de gracia. Y así empieza David en el Salmo orando y diciendo: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. David no estaba esperando que ocurriese un milagro y que todos sus enemigos se muriesen de repente y vinieran todos a sacarle de la cueva y ponerle como rey de Israel. No. Estaba pidiendo fuerzas para la batalla, como seguiremos viendo. Aunque el Señor conoce nuestras necesidades, nos manda que pidamos en oración
aquello que es de acuerdo a su voluntad. Y por eso David ora: con mi voz pediré a Jehová misericordia. Si le pides a Jehová que seas rico, vas a tener muchas dificultades y además te vas a frustrar porque no vas a ser rico. Pero si le pides al Señor misericordia, ponte en sintonía con Dios y verás su misericordia, porque esta es una promesa para ti. Con mi voz clamaré. Y David lo que está aquí expresando es que va a definir exactamente qué es lo que quiere exponer delante del trono de la gracia. No es simplemente: Señor, gracias por todo, amén. No. Sino que David va a estructurar su oración y nos va a dar ejemplo de cómo tenemos que orar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que llevar delante de Dios? ¿Cómo tenemos que identificar sus misericordias? ¿Cómo tenemos que identificar su gracia? ¿Cómo tenemos que identificar nuestro pecado? Y entonces exponer todo de forma argumentada. Pero primero tenemos que argumentarlo nosotros. Tenemos que saber por qué le damos gracias a Dios. Porque si solamente le damos gracias genéricamente, es como cuando los niños nos piden perdón. ¡Perdón! Y se van. ¿Y perdón de qué? Tenemos que definir de qué se pide perdón. Tenemos que definir de qué le estamos dando gracias. ¿Y por qué? Tenemos que definirlo porque eso nos va a ayudar a nosotros a que entendamos y comprendamos todo lo que Dios nos da. Spurgeon dice: si David hubiera orado de la misma manera en el palacio de Saúl como lo hizo en la cueva, nunca habría caído en situaciones tan lamentables como la que vemos en este capítulo anterior. Pero cuando uno deja los medios de gracia, ¿qué puede esperar? Está perdido por completo. El Salmo 152 está escrito para los hijos de Dios que están en medio de situaciones de aflicción, provocadas por su propio pecado, y por lo tanto nos sirve para enseñarnos. Es decir, nosotros caemos bajo el juicio de Dios cuando pecamos conscientemente y vamos en contra de lo que Dios en su palabra nos revela. Pero a pesar de eso, también ahí Dios tiene misericordia. A pesar de nuestro pecado hecho adrede, a pesar de eso, Dios también tiene misericordia. Su principal objetivo es indicarnos la forma de ordenar nuestra oración en tiempos de aflicción. Ya sabemos que todos los creyentes del mundo piensan que por ser creyentes no les pasará absolutamente nada. Siempre tendrán salud, siempre serán ricos y vivirán de forma indefinida. La realidad nos dice que la cosa es completamente opuesta. Pero si se dedicasen a leer las Escrituras, verían que el hombre está hecho para la aflicción y que si hoy tienes un problema, mañana vas a tener 3, pasado 27 y al otro 4. Pero siempre vas a tener aflicción, siempre, porque esta es la vida en la que vivimos. Estamos rodeados de pecado. Hay una naturaleza corrupta en cada ser humano y la corrupción a nivel político, religioso y en todas las esferas de la sociedad es más que patente. Por lo tanto, no puedas esperar que en este mundo tengas el cielo, porque el cielo está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Estamos en el mundo. Y en el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, David nos lleva a hablarnos como creyentes maduros que esperan en Dios, que es su Padre. Y por eso en el segundo versículo dice: delante de Él expondré mi queja. Hago uso de los medios de gracia, la oración. Y ahora voy a exponer la queja que tengo, la amargura de mi corazón. Delante de Él manifestaré mi angustia. David estaba perseguido por todos sitios. No olvidemos que él había sido quien había vencido a Goliat, aclamado por todo el pueblo de Israel. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Todo el mundo le tenía en alza. Cuando salía con los ejércitos de Israel, vencía en todas las batallas al ejército filisteo. La honra y el honor que David se granjeó con sus grandes victorias fue increíble. Aparte de esto, era el yerno del rey y se casó con su hija. Por lo tanto, su posición social era de la más alta. Y como respuesta a todo lo que él hizo, está siendo perseguido por su suegro, que encima es el rey de Israel con un poder absoluto. Y entonces está en angustia total. Tiene presiones por todos lados. Emocional, sentimental y físicamente está destrozado. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Y Spurgeon dice: el que ha aprendido a orar ha recibido la enseñanza en la más útil de las artes y de las ciencias. Los discípulos le dijeron al hijo de David, al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y aquí David nos da una valiosa lección al enumerar sus propias experiencias en cuanto a la súplica.
¿Cómo vamos a orar delante del Señor? ¿Cómo vamos a traer delante de Él nuestra angustia? Lo tenemos que hacer. Porque el corazón muchas veces está afligido, está hundido, está presionado, está rodeado de enemigos por todos sitios. Y aquí tenemos un medio de gracia que nos sirve para nuestra edificación. Hay mucho consuelo para cada uno de nosotros en este ejemplo de sufrimiento, donde David está pasando por una situación crítica en la cual está en juego su vida. No es que voy a perder mi casa, no es que me han despedido del trabajo, no. Es que me buscan para matarme. Ese es el tema. Me buscan para matarme. ¿A causa de qué? No hay ninguna causa. Simplemente es un odio irracional de Saúl hacia David por envidia. Se acabó. Esa es su culpa. Así que fijaos la secuencia que se nos enumera tanto en el capítulo anterior como en este. David ha caído en pecado por la presión de las circunstancias en las que estaba envuelto y ha estado mintiendo. Ha sido perseguido sin causa y esto le ha trastornado de tal manera que se ha alejado de los medios de gracia y ha querido actuar por su propia sabiduría, que le ha llevado de mal en peor. La presión le ha llevado a mentir en varias ocasiones. Ha deshonrado a Dios con esas mentiras. Ha huido a territorio filisteo. Está hundido por completo. Está fuera de su contexto habitual, sin amigos cercanos, lejos de su mujer, perseguido como un fugitivo. Y a pesar de todo esto, el Espíritu Santo sigue trabajando en su corazón. Sigue recordándole los principios de las Escrituras. Y como lo hace en cualquier creyente, David recapacita y ve la situación en la que se encuentra. Y aquí viene el punto de atención. David no solamente se da cuenta de su pecado, de su alejamiento de Dios, de su no uso de los medios de gracia, sino que David toma decisiones. Es decir, no se queda esperando a ver qué el Señor va a hacer. No. Toma decisiones para salir de la situación en la que se encuentra. Toma decisiones para ser consecuente con la palabra de Dios y la aplica a su corazón. Con lo cual no solamente vemos que su conducta cambia, sino que su actitud también hacia las aflicciones que le rodean. Cambia su conducta porque ya no sigue como antes. Hay un cambio de rumbo y cambia su actitud. Ya percibe de otra manera la enseñanza de la palabra de Dios para que gobierne su corazón. De manera que podemos ver que aunque nosotros hayamos caído en numerosos pecados, el asunto es si tomamos las decisiones correctas delante de Dios para corregir nuestro camino. Yo sé que hago cosas mal, pero sigo haciendo las cosas mal. Es genial. Yo sé que hago las cosas mal, pero si corrijo mi camino, esa es la obra del Espíritu Santo que te convence de pecado. Y entonces te lleva a que actúes y tomes la decisión de cambiar tu vida, de cambiar el rumbo, de cambiar el camino. Así que el problema que generalmente nos encontramos en los seres humanos, y especialmente en los creyentes, no es la aflicción que es causada muchas veces por nuestros propios pecados, no, sino cómo enfocas este aspecto y cómo actúas en consecuencia a la situación en la que te encuentras. No es el pecado en sí, sino cómo respondes a esa situación. En este caso no podemos decir que fue una prueba más para David, sino que por la respuesta que él da a la presión de Saúl, le encontramos que ha caído en pecado y por tanto Dios está ejecutando sus juicios contra él. De esto debemos tomar nota porque Dios actúa de igual manera con nosotros. O estamos en medio de una prueba para que se fortalezca nuestra fe y entonces estemos donde debemos estar, o si hemos pecado, Dios trae sobre nosotros juicios. Debemos analizar entonces qué es lo que está ocurriendo y en todos los casos debemos cambiar nuestra vida, tanto nuestra conducta, que es fundamental, como nuestra actitud para entender cómo Dios gobierna a través de su providencia y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar al gobierno de Dios. En tercer lugar, vamos a ver cómo David usó los medios de gracia en medio de esta batalla. Esta experiencia de David la tenemos que tener fresca en nuestra mente para que recordemos que la aflicción, la prueba o el juicio en el que estamos inmersos forma parte del plan de Dios para enseñarnos. El versículo 3 del Salmo 142 nos dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron un lazo. David está absolutamente seguro de que todo lo que está ocurriendo en el entorno donde él se mueve está dirigido por la providencia. Y por eso puede decir: tú conociste mi senda. La providencia puso todas estas cosas
para que ocurriesen y yo me diese cuenta de que estaba andando por un camino erróneo. Sabe cómo el mal le ataca a través de los medios externos que son usados por Dios para hacerle caer, como es el caso de sus enemigos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que tú vas a dar a esa situación? ¿Cómo analizas el entorno en el que estás? San Agustín dice, comentando este texto: lazos a la derecha, prosperidad mundana; lazos a la izquierda, adversidad mundana; lazos a la derecha, lisonjas. Recordamos que a David le alababan, los israelitas le alababan. Lazos a la derecha, lisonjas; lazos a la izquierda, angustias. Andas entre lazos, no te apartes del camino, no caigas en el lazo de la lisonja, ni te desvíes del camino a causa del miedo. Es decir, porque todo el mundo te alabe y luego te deje de alabar, no caigas en la desesperación. O porque tengas miedo de los hombres que te están persiguiendo, no te alejes de Dios. Tanto si te alaban como si van a por ti, mantente en tu lugar. Usa los medios de gracia, cógete a Cristo y sigue por el camino en el que tienes que andar. Sigue David diciendo: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así es la situación en la que se encontraba David, absolutamente solo. De estar en el palacio real, rodeado de la alta clase social, dirigiendo sus ejércitos, está en la más absoluta soledad. Así vemos cómo cuando una persona ha caído en desgracia, cuando es perseguido, es asombroso ver lo invisible que se vuelve de repente delante de los demás. Simplemente se queda en el olvido. Aquel que era el gran capitán de Israel que nos llevaba la victoria, ahora es el perseguido, ahora no existe. Ha pasado de ser aclamado a quedar completamente marginado. Y es entonces, al quedarse solo, cuando ve que ni su valentía ni su fuerza sirven para algo. Y aquí empieza a percibir el lugar que le corresponde. Y entonces sigue su oración. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Con lo cual David comprendió: no necesito que el pueblo de Israel me alabe, me honre y me tenga por su gran capitán. Lo que necesito es que Dios sea mi fortaleza, es que Dios sea mi porción, es que Dios esté conmigo. Eso es lo que necesito. Así que vemos como todo el rechazo del pueblo le llevaron a David a acercarse a su Dios, lo cual nos muestra que en ocasiones tenemos que sufrir el menosprecio de los demás para que vayamos a buscar a nuestro Padre. Porque si todo el mundo nos alaba, todo el mundo nos honra, todo el mundo nos pone alfombras blancas y todo el mundo nos quiere mucho, ¿para qué necesitamos a Dios? Ahora, cuando no tenemos a nadie, entonces sabemos dónde tenemos que recurrir: a nuestro Padre. Su súplica en estas horas sigue: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y en estos salmos podemos percibir el estado del corazón de David y sacamos la enseñanza en cuanto a cómo orar de manera aceptable a Dios en situaciones de aflicción. Fijaos el tono de la oración, fijaos lo que está pidiendo. Aquí David no está clamando para que ocurra un milagro y que todo se solucione, que es lo que muchos quieren. Aquí tenemos al mago de Aladino. No. Nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza que es completamente pagana, es irreal y es fruto de Hollywood. Que Dios no hace milagros para satisfacer nuestros intereses o nuestros deseos. No. David está asiéndose de Dios, sustentándose en Dios, tomando fuerzas de los principios bíblicos para seguir en la batalla. No quiere que Dios le solucione la batalla, quiere que Dios le dé fuerzas para hacer y presentar batalla. Esto es lo que David está reclamando. Y esto nos muestra una importante enseñanza para que nos quitemos de la cabeza situaciones ilusorias cuando estamos en medio de la aflicción o de problemas tremendos que hemos tenido o vendrán sobre nuestra vida, y queramos esperar respuestas milagrosas por parte de Dios. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Esa no es la forma en la que Dios responde. No nos libra milagrosamente de las aflicciones, pero que sí nos da los recursos que vamos a necesitar para enfrentarlas. Sí nos va a capacitar para hacerle frente. Sí nos va a dar todo lo que vamos a precisar
para salir de la situación, pero lo tienes que hacer tú. Tú tienes las armas que te da la Escritura para la batalla. Dios nos consuela, Dios nos fortalece, Dios nos guía, pero la decisión la tomas tú. Tú tienes que cumplir con tu deber. Tú debes suplicar la asistencia del Espíritu. Tú debes rogar que te dé fuerza para la batalla. Y entonces Dios cumplirá su propósito. A menudo tenemos que pasar por estas experiencias dolorosas y por estas decepciones amargas antes de que aprendamos esta lección. Pero aquí vemos al hijo de Isaí, David, que vuelve al único que podía darle fortaleza en medio de las aflicciones y de las pruebas. Esto nos muestra que cuando estemos en situaciones críticas como David, debemos actuar con determinación, poniéndonos en sintonía con Dios y tomando decisiones correctas y actuando. Decisiones correctas y actuando. En cuarto lugar, lo que encontramos aquí es que David empieza a descansar en Dios en todo tiempo. Enseñanza para nosotros. Descansa en Dios en todo tiempo. Evidentemente, en el cumplimiento de la providencia de Dios, le dio justos también que le empezaron a rodear, en medio de su aflicción, en medio de su angustia. El apóstol Pablo dice: Dios nos consoló. Y uno piensa, ¿cómo Dios te consuela? Y Pablo añade: Dios nos consoló por la llegada de Tito, de manera que un hermano que vino a él fue de consuelo. Dios utiliza a los hermanos para ser de consuelo a los hermanos. Y aquí en el caso de David, Dios utilizó a su familia para que fuesen a la cueva de Adulam y allí también estuviesen con su hijo, con su hermano, atendiéndole y asistiéndole. Esto es lo que queda registrado en nuestro texto. Yéndose luego David de allí, primer libro de Samuel 22, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Queremos consuelo. ¿Cómo Dios me consuela? Me da con una varita mágica y entonces, ¡guau!, ya estoy consolado. No, utiliza su palabra y utiliza a nuestros hermanos. ¿Cómo David fue consolado? Allí estaban sus padres y sus hermanos, consolándole. ¿Cómo podemos ser de consuelo a otros? No dándole la Biblia y diciendo, lee. No, si estando a su lado, consolándoles. El amor verdadero se manifiesta de forma natural, independientemente de las circunstancias. David había caído en la desgracia a los ojos del mundo, pero esto no fue ningún obstáculo para aquellos que le amaban. Allí fueron a reunirse con David. David podría languidecer en una caverna, pero vemos cómo la bondad y el amor de su familia fueron allí para darle asistencia. Dios usó este medio de gracia para traer también consuelo y tranquilidad a su corazón. Cuando observamos esta escena, nos sale también otra escena similar que ocurrió varios siglos después, muchos siglos después, y es la que tiene que ver con el hijo de David, a quien el pueblo de Israel identificó con Cristo. Cristo también vino a este mundo para ser el Rey de Reyes. De hecho, nació siendo ya rey. Cuando los magos de Oriente llegan delante de Herodes, le dicen que venían a ver al Rey de los judíos que ha nacido. Nadie en este mundo nace rey, pero Cristo nació siendo rey. Como hizo grandes cosas a lo largo de su ministerio, curó a los enfermos, liberó de posesiones demoníacas a muchos, alimentó a grandes multitudes, resucitó a los muertos, uno podía esperar que todos le rindieran el honor que merecía, sobre todo, ya que eran creyentes, entre comillas, reconociesen que allí estaba el poder de Dios y el Mesías que Dios había prometido durante siglos. Allí estaba el verdadero libertador de Israel. Pero no lo conocieron. Tal como Saúl odió y persiguió a David, así también los jefes de los judíos, los escribas y fariseos, persiguieron a Cristo a muerte. Tal y como Saúl quiso derramar la sangre del hijo de Isaí, asestándole una lanza, los líderes de Israel acabaron clavando a Cristo en la cruz y asestándole una lanza. Esta analogía nos sirve para considerar un hecho trascendente, y es la incoherencia que encontramos en el corazón del ser humano, que aclama a David como el gran héroe de su país por obtener victorias tras victorias para Israel, y que ahora tiene que huir como un fugitivo porque teme por su vida.
Y lo vemos también en cuanto a Cristo, aclamado por las grandes multitudes. Claro, le daba de comer, cualquiera no iba a aclamar a aquel que les daba de comer. Pero como la falsa religión también hace su papel extraordinario, y pusieron a todos en contra de nuestro Señor. De manera que a pesar de sus grandes obras, de sus grandes milagros, que daban testimonio de que había sido enviado por Dios para cumplir un propósito especial que anunciaban ya los profetas, ninguno de ellos le reconoció como tal y acabó clavado en una cruz. Esto nos muestra la manipulación que se puede hacer por parte de quienes gobiernan, tanto a nivel político como a nivel religioso. La manipulación es total. Por ejemplo, habréis notado que desde el principio que empecé el sermón me he echado un par de veces manos a la cabeza y es que me duele mucho la cabeza. ¿Vosotros no notáis que aquí hay, por las luces, que a uno le puede doler la cabeza? Por la forma, por la intensidad de la luz. Si yo repito esto 17 veces durante el sermón, todos los que estamos aquí acabamos con dolor de cabeza. Pero no porque os duela la cabeza, es por una manipulación. Y si digo 6 u 8 veces durante el sermón, hermanos, poneos en pie y vamos a decir fuerte, ¡qué feliz soy! Y lo hacemos así 7 veces durante el sermón saltando. Al final saldremos del culto diciendo, madre mía, qué feliz soy, yo vuelvo aquí la semana que viene porque quiero saltar 3 veces más. Y si a la vez pasamos la ofrenda, nos han manipulado para creer que somos felices y nos hemos quedado con la cartera vacía, curiosamente. Pero nos han manipulado. De esto tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo se puede manipular? A nivel político, la manipulación es brutal. A nivel religioso está al mismo nivel. Pero tenemos que pensar. Pero no tenemos que pensar por interés, tenemos que pensar por principios. Esto pasó con el odio que se inyectó a David por parte de Saúl. Un odio a muerte. Y esto pasó con el odio que se dirigió hacia nuestro Señor por parte de la clase dirigente de Israel. Manipulación total. Y esto ocurre con las falsas iglesias cuando se muestra un evangelio distinto y pervertido en su propósito y en su origen al que encontramos en las Escrituras, y que es fruto exclusivo del interés o de la demagogia o de la ignorancia, que no sé qué cosa de todas ellas es peor. Pero esto es el evangelio que se muestra. La Iglesia católica, falsa por completo, la gran ramera a la que llama la Escritura. Y muchas de las iglesias evangélicas, que son sinagogas de Satanás, que tenían que estar raídas del mundo. Y ahí las tenemos, tan tranquilas, llenas de gente, desbordando gente, camino del infierno. Vaya éxito. Tanto en David como en nuestro Señor, encontramos que ellos hicieron algún mal. ¿Qué es lo que hizo David mal para su país? Si les llevó la victoria. ¿Qué es lo que hizo Cristo mal para su generación? Que sanó a enfermos, curó a leprosos y resucitó a muertos. Pero el mundo les persiguió. Su propia gente le persiguió. Y desde luego no ha cambiado nada en nuestro mundo. Si eres una persona íntegra, responsable, coherente, que te mantienes firme en la posición que marca la Escritura y por lo tanto no eres bonachón, es que los cristianos tienen que ser bonachones. Pues el Señor no era bonachón. David no era bonachón. José no era bonachón. Daniel no era bonachón. Los profetas ninguno era bonachón. Díselo a Elías, que le rebanó el cuello a 400 sacerdotes falsos de Baal. Ninguno era bonachón. Eran coherentes con el principio y actuaron como hombres, haciendo lo que tenían que hacer. Y a pesar de eso, todos fueron odiados, despreciados, y en nuestro caso ocurre lo mismo, y si encima el contexto social lo permite, te llevan a la cárcel y te matan. Hoy no, porque hay que defender muchas cosas, pero si el contexto social lo permite, no tienen ningún problema en hacer lo que haya que hacer. El Señor dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y sus seguidores están exactamente igual. Lo que nos muestra esta historia de David que hemos hablado hoy es como, conociendo nuestro corazón y sabiendo nuestro gran Dios que somos polvo, ha tenido misericordia de nosotros, igual que la tuvo de David. A pesar de sus pecados, a pesar de sus mentiras, a pesar de sus caídas, Dios tuvo misericordia de él. Dios le dio su espíritu
que obró poderosamente regenerándole y dándole el don de la fe y del arrepentimiento. Y es lo que hace Dios con cada uno de aquellos a quienes llama la salvación. Le da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y por lo tanto pone delante de nosotros todos los recursos que necesitamos para que, aunque caigamos, que vamos a caer, podamos levantarnos, podamos asirnos de Cristo por medio de su palabra, podamos solicitar la ayuda de su Espíritu y podamos volver al camino recto. Él es entonces quien nos fortalece, quien nos alienta, quien nos anima, quien nos guía y quien nos hace avanzar en medio de las batallas que en este mundo tenemos que librar. Y es también Él quien nos une al pueblo de Dios. Por eso David termina este Salmo, el 142, diciendo: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y Dios nos pone juntos en comunión con nuestros hermanos para que podamos cumplir también nuestro propósito en este mundo y para ser alentados, para ser ayudados y para ser estimulados unos a otros en todas aquellas cosas a las que la Escritura nos llama. Vamos a terminar en oración.